Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la resolución de problemas referidos a medidas de tendencia central. Veamos la situación que nos han presentado a continuación. Nos dicen, se encuestó a profesionales de diversas carreras para conocer sus edades. ¿Cuál es la mediana de sus edades? Vemos entonces que se nos presenta una tabla de frecuencias con las edades de estas personas quienes han sido encuestadas. Las edades, como pueden observar en la tabla, fluctúan desde los 35 años hasta los 85 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación? Vamos a verlo a continuación. Como ya habíamos visto en el desarrollo teórico, habíamos visto que nosotros, para poder desarrollar la medida de tendencia central denominada mediana para un conjunto de datos agrupados, íbamos a utilizar la fórmula que tenemos en pantalla, que es esta, la mediana, ¿sí? Pero tú dirás, pero no recuerdo qué significan cada uno de los términos que se indican en esta fórmula. Vamos a recordarlo entonces, ¿sí? LI significa límite inferior de la clase mediana. C significa ancho de clase. N medios constituye la mitad del total. En este caso estamos hablando del total de personas encuestadas. FI menos 1. Si tú observas, este FI se encuentra con mayúsculas. Entonces me están hablando de la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, ¿sí? Y tenemos también aquí la frecuencia absoluta, pero de la clase mediana. Tú me dirás entonces, ¿y cuál es la clase mediana, profesora? ¿Cuál es la clase mediana? Entonces, para yo determinar la clase mediana, necesito completar esta tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Mira, tú ya tienes aquí las frecuencias absolutas, pero yo necesito la frecuencia absoluta acumulada para poder determinar la clase mediana, ¿sí? Entonces vamos a completar. Tú sabes que la frecuencia absoluta, de una manera práctica, la puedo calcular de esta manera. El primer término, que es 4, que es la frecuencia acumulada, en este caso, la frecuencia absoluta, pasa a ser frecuencia acumulada. Y luego empiezo a sumar como si fuera un zigzag. 4 más 8, aquí tengo 12, 12 más 10 obtengo 22, 22 más 15, 37 y 37 más 13, 50. He completado la frecuencia absoluta acumulada de esta tabla de distribución, ¿sí? Y bueno, si yo observo aquí el último término, es 50, entonces sabemos que el total de personas que han sido encuestadas son 50, ¿sí? Entonces, el pasito 1 para yo poder desarrollar esta situación problemática es completar mi tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Es completar mi tabla, ¿sí?, con la frecuencia absoluta acumulada y determinar el total de datos, ¿no? El total de personas, en este caso, quienes han sido encuestadas. Ahora bien, sabíamos aquí que nos solicitaban conocer el límite inferior de la clase mediana. Y yo te decía, para determinar la clase mediana es necesario completar este cuadrito y conocer el total. ¿Por qué? Porque mira, si yo conozco, en este caso, ¿cuál es el valor? Mira, si el total es 50 y yo conozco el valor de la mitad,
mitad, es decir, de n medios. Si aquí obtengo 50 como total, yo sé que aquí obtengo ¿cuánto? 25. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el 25, vamos a buscar 25, ¿sí?, en la columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, donde encuentre yo 25 o un número mayor o igual a 25, esa será la clase mediana. Entonces digo, 4 es mayor o igual a 25, no. 12 mayor o igual a 25, no. 22 es mayor o igual a 25, tampoco. 37 es mayor o igual a 25, la respuesta es sí. El 37 es mayor o igual a 25. Entonces, esta será la clase mediana. Esta es la clase mediana. Y una vez que tú identificas la clase mediana, vamos a desarrollar el problemita rápidamente, porque de aquí voy a obtener yo todos los elementos necesarios para poder reemplazarlos en esta forma, ¿sí? Entonces vamos a continuar aquí. Entonces miren, el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? El ancho de clase, recordamos, ¿sí?, que se calcula de esta manera. Y si yo tengo el intervalo, lo que yo voy a hacer es restar el límite superior menos el límite inferior. 75 menos 65 es 10. Ahora bien, el límite inferior, ya sabemos que es 65, es aquí, n medios también lo tenemos, y aquí la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Esta de acá, identificada. La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Si esta es la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior no será 37, sino será 22. 22 es esta frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana. 22. ¿Y qué más necesito? La frecuencia absoluta de la clase mediana. La frecuencia absoluta de la clase mediana. Recuerden, esta es la clase mediana, su frecuencia absoluta es 15. Entonces, mira, yo ya puedo, entonces aquí puedo hacer es reemplazar todos los datos en la fórmula. La mediana es igual al límite inferior más el ancho de clase, todo eso multiplicado por n medios menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta. Pero eso me parece a mí un trabalengua. Tranquila, vamos pasito a pasito. La mediana va a ser igual al límite inferior. ¿El límite inferior cuánto es? 65. Ya lo tienes aquí. Ancho de clase, lo hemos calculado, vale 10. Luego tenemos aquí n medios. N medios, tú ya sabes que es 25. Aquí está 25. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Ya, hay que restarle ella. ¿Cuánto vale? El FI menos 1 es 22. Y luego ello va a estar dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase mediana. ¿Y es cuánto? 15. Ya está. Entonces, mira, ya cayó el problemita. Tú dices entonces la mediana va a ser igual a 65 más 10 por 25 menos 22, tú sabes que es 3 sobre 15. Operamos, seguimos operando, ¿sí? Tercera parte 1, tercera parte 5, y 10 entre 5, me queda 2, aumentando aquí 65, nos queda que la mediana es 67. Entonces, puedo dar respuesta a la situación problemática que me habían planteado, ¿sí?, porque me pedían cuál era la mediana de las edades que se presentaban de un conjunto de profesionales. La respuesta es 67. Así de sencillo, chicos y chicas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.